Analgésicos, antiinflamatorios y antitérmicos. Los analgésicos son los fármacos empleados contra el dolor. Analgésicos, ¿verdad? Los antiinflamatorios contra la inflamación. Y los antitérmicos, antipiréticos contra la fiebre. Pero recordemos que los síntomas de una enfermedad no son la enfermedad. Son aquellos, comillas, demostradores, cierre comillas, de que algo no anda bien. Son como las alertas, como las alarmas cuando empiezan a sonar de que hay intrusos, por ejemplo, en nuestra casa, pero las alarmas no son los intrusos. Entonces, los síntomas no son la enfermedad. Son solamente aquellas alertas de que algo no está bien. Generalmente se estudian juntos porque con frecuencia un mismo producto puede poseer varias acciones. Estamos hablando de los analgésicos, de los antiinflamatorios y de los antitérmicos. Desde el punto de vista práctico, sería interesante distinguir dos grandes grupos de analgésicos, los mayores y los menores. ¿Ya? Hay analgésicos mayores y analgésicos menores, antiinflamatorios mayores y antiinflamatorios menores, antitérmicos mayores y antitérmicos menores. Los analgésicos mayores también se les llama narcóticos. Actúan sobre el sistema nervioso central, por lo que su acción es más intensa. También, por tal motivo, tienen el gran inconveniente de que pueden producir una cierta dependencia. Entre los analgésicos mayores más utilizados destacan los productos derivados del opio, como la morfina, ¿cierto? Que se usa como analgésico en algunas cirugías, y otros similares. Otros compuestos totalmente sintéticos como la pentazocina, la meripedina y el propoxifeno. Estos preparados carecen de actividad antiinflamatoria y antitérmica. Son solamente entonces para el dolor. Están indicados en dolores especialmente intensos, grandes traumatismos, quemaduras extensas, infarto del miocardio o en enfermos irrecuperables y en fase terminal. Los analgésicos mayores son capaces de producir dependencia, no solo psicológica, sino también física, como si de verdaderas drogas se tratase. Ello nos impide utilizarlos de forma continuada durante largos periodos de tiempo para evitar el peligro de hacer al paciente adicto al fármaco. Por todos estos motivos, su uso ha quedado muy restringido en la actualidad. Claro, porque, por ejemplo, si tú tienes un dolor de muela y tomas un analgésico, claro, en el minuto va a calmarte el dolor. Si vuelves a tener dolor de muela y vuelves a tomar un analgésico mayor, en el minuto va a calmarte el dolor. Y así sucesivamente. O sea, vas a depender de un fármaco para calmar un dolor, pero no estás curando la infección que es la que te produce el dolor de muelas, la que te provoca el dolor de muelas. ¿Por qué? ¿Por qué te provoca el dolor de muelas? Porque dentro de las muelas hay unas terminaciones nerviosas, ¿cierto?, que están recubiertas para su protección por un hueso, por un tejido óseo que es más duro que las terminaciones nerviosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se rompe algún vaso sanguíneo y se provoca una infección porque los dientes están expuestos a los alimentos que son productos, por decirlo de alguna manera, que fácilmente se degradan o se pudren. Entonces, al romperse un vasito sanguíneo y en contacto con estos elementos de pudrición, provocan una infección. Y cuando provocan la infección, estas terminaciones nerviosas se inflaman, ¿cierto? Se inflaman y cuando se inflaman, tocan el otro tejido óseo que es más duro y al no tener espacio,
Entonces las terminaciones del dolor, los corpúsculos del dolor, hacen que sintamos dolor. Claro, pero entonces el problema no es el dolor, el problema es la inflamación, la infección que se provocó, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir a un médico para que nos diga cuál es el medicamento que nos va a hacer que se desaparezca esa infección, que va a atacar la infección, que es el verdadero problema. El problema no es el dolor, el problema es la infección. El dolor es solamente la alarma, la alerta que nos está diciendo que algo hay allí que no está funcionando bien. Por todos estos motivos, su uso ha quedado muy restringido en la actualidad. Claro, porque si tú te tomas un analgésico y vuelves a tomártelo y vuelves a tomártelo y te pasa el dolor por un ratito, vas dejando y dejando y dejando y no estás sintiendo que la infección está aumentando y que en algún momento esa infección te puede provocar un problema mayor, porque una infección que se va corriendo por la sangre te puede provocar un shock anafiláctico, que es una infección generalizada del cuerpo, donde te hospitalizan, el cuerpo se empieza a defender, sube la temperatura a grados altísimos para que los microbios se mueran. O sea, nuestro cuerpo se defiende. Tenemos mecanismos de autodefensa que se activan cuando hay algo que no está funcionando bien. Los analgésicos menores o no narcóticos son los que habitualmente poseen además actividad antiinflamatoria y antitérmica, o sea, desinflaman y bajan la fiebre. Pero estos tampoco no es recomendable que se usen por mucho tiempo porque están disfrazando el verdadero problema. Entonces, por eso los médicos generalmente nos recomiendan bajar las temperaturas para hacernos sentir mejor, porque cuando nuestro cuerpo se defiende nos sentimos mal, requete mal. Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos? Bajan la temperatura hasta los 38 grados. ¿Por qué? Porque es como bajar las defensas. Es como bajar la defensa de nuestro cuerpo y exponernos más a estos enemigos, ¿cierto? Invisibles, que son los microbios o lo que provoque la infección o la enfermedad, y dejarnos sin defensa, o sea, dejar que nuestro cuerpo no se pueda defender. Pero, ¿en qué caso los médicos aconsejan bajar la temperatura hasta los 38 grados para no dejarnos indefensos? Cuando además nos están medicando o nos están dando algún medicamento que esté atacando a esos, comillas, enemigos que están haciéndole daño a nuestro cuerpo. Ahí recomiendan que se baje la fiebre, porque la fiebre no baja si es que no se ataca el problema de fondo. Los dolores no bajan si es que no se ataca el problema de fondo. Y eso es lo que hacen los doctores, eso es lo que hacen los médicos, descubrir cuál es el problema que está provocando esos síntomas, que están diciendo que algo no anda bien. Los analgésicos menores o no narcóticos entonces son los que habitualmente poseen además actividad antiinflamatoria y antitérmica. Solo actúan sobre el sistema nervioso periférico. Podríamos echar una miradita cuál es el sistema nervioso central, cuál es el sistema nervioso periférico, para saber de qué estamos hablando, ¿cierto? Solo actúan sobre el sistema nervioso periférico bloqueando los propios receptores del dolor. Acuérdense de los corpúsculos, revisemos cuáles son los corpúsculos del dolor, los del gusto, todos los que están en nuestra piel. No generan dependencia de ningún tipo.
lo cual hace su uso mucho más sencillo. No generan dependencia. Claro, estos son analgésicos menores que, aunque los tomemos como por ejemplo una dipirona, podría ser, aunque ya una dipirona es fuerte también, ¿qué otro analgésico hay? Un paracetamol, no generan dependencia. El paracetamol hay que tener cuidado porque hace daño al hígado, lo cual hace su uso mucho más sencillo. Algunos de estos medicamentos han cobrado una gran popularidad, como el ácido acetil salicílico, ¿ves? La aspirina, la conocida aspirina. No solamente útil frente al dolor, sino también contra la fiebre y la inflamación. Lo mismo ocurre con el paracetamol o las dipironas. Las dipironas son lo que le decía recién, que con frecuencia son utilizados también como fármacos o antitérmicos. Los analgésicos menores suelen administrarse por vía oral. Claro, son pastillitas, ¿cierto?, que nos tomamos. Nosotros decimos, no voy a tomar una dipirona y se me va a pasar. Pero ¿sabes cuál es? En los casos en que se te pasan los síntomas, es porque estaba siendo producido por un virus, por ejemplo. Y los virus tienen un tiempo de caducidad. O sea, ellos no viven en nuestro cuerpo por más de 5 días. Entonces, están destinados a morir. Por eso los doctores te dicen, no, si es un virus. En un virus no te vamos a dar nada. Entonces el doctor dice, el doctor me dio aspirina y me mandó para la casa. Claro, el doctor seguramente sabía que era un virus. Ahora, cuando no es un virus, cuando es una bacteria que está produciendo alguna infección y hay que atacarla con otro tipo de medicamento, el doctor también lo sabe. O tú tienes que saber que tu cuerpo te está avisando que no es un virus, que es algo más grave. Cuando pasan más de 5 días y la fiebre no te baja. Cuando pasan más de 5 días y el dolor no te pasa. Cuando pasa más de 5 días y la inflamación que tienes no baja. Entonces es el indicio de que hay que buscar cuál es el fondo del problema, porque significa que tu cuerpo te está avisando de que hay algo más grave que lo que tú crees. Los analgésicos menores suelen administrarse por vía oral, o sea, se toman, ¿cierto?, con agüita. Son ideales para combatir los dolores de pequeña o mediana intensidad. Dolores como los dolores de cabeza, dolores dentales, dolores musculares, las molestias durante la regla también. Por ejemplo, cuando hay molestias durante el periodo menstrual, te tomas una aspirina. La aspirina regula la producción de oxitocina, que es la hormona que te provoca inflamación, porque se te hincha la guatita, te sientes mal, te salen unas ojeras, y el dolor de los ovarios, que decimos nosotros, también se regula con el ácido acetil salicílico. Dolores musculares también, las molestias durante la regla o en contusiones o torceduras. También son útiles en dolencias de larga duración, como la artrosis, por ejemplo, las personas que sufren de dolorcitos de huesos o demás problemas reumáticos. Para los pequeños dolores, porque para problemas reumáticos a veces necesita otro tipo de fármacos. Para su empleo se suele comenzar con analgésicos suaves y dosis pequeñas que se irán aumentando poco a poco si dejan de ser eficaces. No olvidemos que estos medicamentos no tienen capacidad curativa y que únicamente alivian los síntomas de la enfermedad causantes de tales síntomas. Lo que les decía antes, o sea, estamos atacando los síntomas, pero no la enfermedad. Entre los efectos secundarios destaca la posibilidad de producir molestias en el estómago, por ejemplo, sí, puede darte acidez. Especialmente en el caso del ácido acetil salicílico, por lo que se recomienda tomarlo después de las comidas. También está contraindicado en personas que toman anticoagulantes o que tienen problemas de la coagulación sanguínea, porque podría provocar un efecto de doble dosis de anticoagulante y provocar otros síntomas. Claro, pues la coagulación de la sangre
a veces el problema está en una deficiencia de la vitamina K. También podría ser que, no sé, pues tengas problemas de visión durante la media tarde o la tarde, cuando ya está oscureciendo, que tú dices, ay, pero empiezo a ver menos cuando empieza a oscurecer, o entre oscuro y claro, o de lejos no veo. A veces el problema es un problema en nuestra alimentación, que es deficiente, por ejemplo, en vitamina A. Entonces, tal vez podríamos visitar al doctor y decirle, doctor, sobre todo cuando conservamos la línea o cuando a las señoritas se les ocurre que tienen que ser delgadas, se produce deficiencia de las vitaminas y empiezan a producirse problemas de visión, problemas de coagulación de sangre, o cuando nuestra alimentación es deficiente en yodo, por ejemplo, en fierro, que es el que se nos proporciona con los mariscos, con el cochayuyo, con el piure, sobre todo. Cuando comes piure, es esencial para que tengamos la suficiente cantidad de hematíes o eritrocitos en nuestra sangre, que son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son importantes porque son los que son como el vehículo, ¿cierto? Son como la carretilla que lleva todo el oxígeno a nuestro cerebro y a nuestros pulmones. Entonces nosotros decimos, pero ¿por qué es importante tener suficiente glóbulos rojos? Porque cuando tenemos deficiencia de glóbulos rojos nos enfermamos de una enfermedad que se llama anemia, y la anemia es la insuficiencia de glóbulos rojos, el aumento de los glóbulos blancos. O sea, puede ser que por una mala alimentación se produzca un desequilibrio en la producción de glóbulos blancos y de glóbulos rojos. Entonces, los glóbulos blancos, cuando aumentan mucho, se dice que se comen a los glóbulos rojos, provocándonos, por ejemplo, mucho sueño, personas que duermen mucho, personas muy delgadas, personas que no comen, personas que se les corta la regla, la menstruación, personas que en los varones puede ser jóvenes muy delgados que no crecen, muy huesudos, que se les notan todos los, en esta parte, por ejemplo, aquí, a ver, ¿me ven ahí? En esta parte, por ejemplo, ustedes ven que yo no debo estar mal alimentada, estoy bien gordita, porque miren, a mí no se me nota el hueso que está ahí, pero en una persona desnutrida, por ejemplo, este huesito se le va a notar mucho. Los huesos que tienes en los hombros van a sobresalir mucho. Los huesos que tienen en el codo, en las rodillas, van a afear tu figura porque van a ser sobresalientes. Sobresalientes. En los varones también, en los varones se avergüenzan cuando no tienen muchos músculos, claro. Y se les notan todos los huesos. Entonces, bueno, toda esta, al final, hablando de los anticoagulantes, hablamos de un montón de cosas. El paracetamol se utilizará con cuidado en pacientes con enfermedades al hígado, ¿verdad? Yo les decía recién, sí, el paracetamol es un producto químico que se acumula, que es difícil de eliminar, como otros medicamentos que es cierto, tú los eliminas en la transpiración, en el vapor que sale de tu respiración, en el agua que sale cuando transpiras de tu piel, en la orina, en las heces cuando defecas, cuando te duele el estómago y vas al baño, ¿cierto? Hay medicamento como el paracetamol, no es fácil de eliminar, se acumula en el hígado, por eso no hay que tomar mucho paracetamol. Ni dárselo a las guaguitas, porque la mamá, la guagua llora y le echamos unas 5 gotas de agua y se la damos. No, cuidado con el paracetamol. Vas a provocar una enfermedad mayor que el problema que tiene tu bebé.
Antialérgicos. Constituyen un grupo de fármacos que actúan inhibiendo una sustancia existente en nuestro organismo, la histamina. Los antialérgicos no entran en, o sí entraban, dijimos que íbamos a hablar de los antialérgicos, de los antitérmicos. Y de los antitérmicos llegamos hasta aquí. En otro videíto hablamos de los antialérgicos.